En esta hora de cada día, el clima se pone de parte de los millones de viajeros que están camino a celebrar el Día de Acción de Gracias. Muy buenos días en Thanksgiving en nuestra alerta verde. ¿Por qué? Porque cuando compra agua embotellada usted crea un problema de salud a su familia, al bolsillo y al medio ambiente. ¿Y cómo lo prefieren, de charro o de traje? Bueno, pues las fanáticas de Alejandro Fernández derrochan imaginación cuando hablan de su ídolo. Bueno, y para ponerle sabor a esta casa llega el reggaetonero Julio Voltio. Está pegadísimo con su nueva producción. Y bueno, pues por supuesto con esto que forma parte del gusto popular del público. Arrancamos Día de Acción de Gracias y cada día. Buenos días, Día de Acción de Gracias, 22 de noviembre del 2007. Antonieta González Collins, I love you, es tu cumpleaños, mi amor. Felicidades. Hoy hace 24 años andaba yo casi de parto a las 4:08 de la tarde. Muchas felicidades para Antonieta. ¿Cómo me acuerdo? ¿Qué onda? Ahora, en el área de Dallas, 53 grados, mayormente nublado, y 58 grados en Houston, mayormente nublado también. A disfrutar de este día feriado. Vamos con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Mónica, fíjate que muchos tienen que mudarse por varias razones. Trabajo, puede ser estudios, también puede ser la familia, el clima, en fin, hay muchas razones, ¿no? Sí, bueno, unos ya tienen experiencia, pero otros necesitan de una buena guía para escoger el lugar del agrado de toda la familia, ¿no? Que es de lo que se trata esto. Efectivamente. Y pues Diana Montaño nos tiene todo esto. Así es, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de decidir. La Oficina del Censo de los Estados Unidos indicó que cada año 16 millones de familias se mudan de ciudad. Yo me terminé mudando a un lugar donde tenía un amigo que vivía cerca y sí, un lugar muy lindo, pero después me di cuenta a los pocos meses que no era el lugar que más me gustaba. Juan Iribarren cometió el error de muchos, dejarse llevar por las apariencias. Yo nunca había estado en Miami antes, solamente en el aeropuerto de paso, nada más, o sea que no conocía nada de la ciudad. A veces te vas a un sitio porque te pagan más, porque el puesto es buenísimo, pero ¿qué pasa cuando estás alejado de tu familia? Y llega Navidad, llegan cumpleaños, los niños se sienten mal. Diana Murcia, quien trabaja para Primacy Relocation, empresa dedicada a la mudanza, dice qué hacer antes de cambiarse. Pero ir allá, date un paseíto, habla con gente que vive allá. A veces todo por internet suena precioso, se ve lindísimo por fotos, pero tienes que mirar. También es primordial. Tienen que chequear el costo de vida en esa nueva ciudad. Para eso existen páginas de internet que le permiten comparar su sueldo actual con el de su nueva ciudad y ver si realmente el cambio vale la pena. Y ahí te dan información sobre el clima, te lo comparan, los colegios, eventos, los impuestos. Bestplaces.com y Primacy Relocation realizaron una investigación este año y encontraron que las 3 mejores ciudades para vivir en familia en los Estados Unidos son Fort Worth, Texas, Nashville, Tennessee y Kansas City, en Missouri. Piense en gastos del menaje. ¿Será por carretera junto a sus pertenencias? ¿Alquilará un servicio de mudanza? ¿Viajará por avión? Haga un presupuesto para extras. También tienes que pensar en los depósitos, que el depósito de electricidad, cuando tú compres o rentes algo, el depósito para la compañía de gas, para el teléfono. Decidí mal vender todas mis cosas en New York y comprar todo nuevo acá, o sea que eso fue una movida realmente que nos costó bastante caro. La falta de información de Juan le trajo consecuencias a su familia. La escuela que nos tocó con mi hija, que tenía 15 años, no fue de su agrado, fue un cambio muy grande para ella. Obtenga información de la ciudad en la que piensa vivir visitando el sitio oficial del lugar. Consulte a un agente de bienes y raíces acreditado. Tenga paciencia. Van y compran o venden su casa y se apuran y mudémonos ya. Y de pronto, a los 3 meses, 4 meses, tú ves que hay gastos ocultos que nunca pensaste que ibas a tener. Como pueden ser pagos de asociaciones, reparaciones o impuestos. ¿Qué clase de actividades tienen? Tienes los restaurantes a los que estás acostumbrados, tienes los eventos a los que estás acostumbrados, tienes los eventos para los niños o para la familia. Piensa en cada detalle. Recuerde, no todo lo que brilla es oro. Diana Montaño, Telemundo.
Muchas gracias, Diana. Oye, ¿sabes qué a mí me sucedió cuando yo llegué a vivir a los Estados Unidos? Lo mismo, me la vendieron súper bonito. A los 3 meses se había convertido en un infierno el lugar donde yo vivía. Perdí el depósito y me tuve que ir a otro lugar, así que... Hay que informarnos, ahí está la web, internet, para buscar absolutamente todo antes de tomar una decisión tan importante, ¿no? Claro que sí. Y nos vamos a una pausa. Más adelante, Ponchito. ¿Usted quiere lucir un rostro radiante como el de Mónica? Bueno, pues esta noche de cena de Acción de Gracias lo puede hacer, señores. Les vamos a dar algunos truquillos de maquillaje. Truquitos.